Hay historias que, por desgracia, parecen empeñadas en repetirse. Hoy vamos a meternos de lleno en los ecos, en las similitudes casi calcadas entre dos tragedias que marcaron a generaciones: la masacre de Columbine en 1999 y la de la escuela de Uvalde en 2022. La cuestión no es solo qué falló, que fallaron muchas cosas, sino por qué seguimos tropezando con la misma piedra. Fijaos, después de Columbine parecía que una lección había quedado grabada a fuego, una regla de oro para la policía. En una situación de tirador activo, la prioridad número uno, la única, es entrar y neutralizar la amenaza. Se acabaron las esperas, salvar vidas por encima de todo. Esa fue la doctrina que se enseñó durante más de 20 años. Y aquí es donde todo se viene abajo. Si esa era la lección principal, la más importante, ¿cómo es posible que décadas después, en Uvalde, niños y profesores estuvieran más de una hora pidiendo ayuda a gritos mientras la policía esperaba afuera? 77 minutos. Esa contradicción, esa pregunta, es el centro de todo lo que vamos a ver. Para intentar entender el origen, tenemos que viajar atrás en el tiempo, porque esto no empieza el día del tiroteo, ni siquiera con la respuesta policial. Empieza mucho antes, con el ambiente que se respiraba cada día en los pasillos del Instituto Columbine. A ver, lo que describen los testigos no era un instituto normal, era un ambiente tóxico. Había una especie de culto al atleta, donde los deportistas eran los reyes y el resto eran objetivos, especialmente si no encajabas. El acoso era el pan de cada día, y lo peor es que se ignoraba. El clima era tan tenso que los propios alumnos bromeaban sobre cuándo le tocaría a Columbine ser la próxima. Ojo, la raíz no estaba en la música que escuchaban o los videojuegos, sino en una crueldad diaria que nadie parecía querer ver. Pero claro, el mismo veneno afecta de forma distinta a cada persona. Pongamos dos ejemplos. Brooks Brown, que también era acosado, explotaba hacia afuera. Se enfrentaba, contestaba, no se callaba. En cambio, su amigo Dylan Klebold, uno de los tiradores, hacía todo lo contrario, se lo tragaba todo. Toda esa rabia, ese dolor, se quedaba dentro, fermentando en silencio hasta que fue demasiado tarde. Esta frase es que pone los pelos de punta. Y lo más increíble es que la dijo un estudiante, un atleta, que fue herido en el tiroteo. En lugar de empatía, ¿qué hace? Justifica el acoso. Dice que los marginados se lo merecían. Esto demuestra que la crueldad no era un secreto, era parte del sistema, una norma aceptada y hasta defendida por algunos. Si el acoso y esa cultura tóxica eran la gasolina, la inacción de las autoridades fue la cerilla que lo prendió todo. Ahora vamos a ver cómo, tanto en Columbine como años después en Uvalde, hubo señales de alarma gigantescas que simplemente se decidieron ignorar. Es que esto es tremendo. Un año entero antes de la masacre. Los padres de Brooks Brown van a la policía con pruebas. No con rumores, con una página web donde Eric Harris amenazaba de muerte a su hijo y además presumía de fabricar bombas caseras. La policía llegó a redactar una orden de registro para su casa. ¿Y qué pasó? Nada. El papel se quedó en un cajón. Nunca llegó a un juez. La oportunidad de evitarlo todo se tiró a la basura. Como os decía, el desastre en la respuesta policial de Columbine fue tal que obligó a cambiar los protocolos en todo el país. Nació la doctrina de respuesta inmediata. La idea era muy simple: si oyes disparos, entras. Inmediatamente, sin esperar a los equipos especiales ni a nadie. Tu deber es correr hacia el peligro para detenerlo. La vida de los demás va primero. 47 minutos. Ese es el tiempo que tardó la policía en entrar por fin en el Instituto Columbine. Un retraso que costó vidas y que provocó ese cambio de doctrina. La promesa fue: esto no volverá a pasar nunca más. Y sin embargo, volvió a pasar. Pero peor, 77 minutos, media hora más que en Columbine. Ese fue el tiempo que esperaron los niños de la primaria Robb, con casi 400 agentes armados en el exterior. La lección de Columbine no es que se olvidara, es que se ignoró por completo de la forma más flagrante posible. Si cuando piensas que no puede ser peor, llega el después. Porque como si el fallo en la respuesta no fuera suficiente, en ambos casos, lo que vino a continuación fue una campaña de mentiras y desinformación por parte de las autoridades para intentar tapar sus errores. Es que el patrón es idéntico. En Columbine, para quitarse de en medio las críticas por haber ignorado las amenazas, ¿qué hizo el sheriff? Pues acusar a Brooks Brown, el chico que les había avisado, de ser cómplice. Y en Uvalde, para desviar la atención de los 77 minutos de inacción, ¿qué hicieron? Culpar a una maestra por una puerta. En ambos casos se buscó un cabeza de turco, una víctima, para proteger la reputación de la institución. Mirad esto, es de Uvalde. Mientras la masacre seguía activa dentro del colegio, con los padres fuera desesperados, el distrito escolar publicaba en Facebook que los estudiantes y el personal están a salvo. Una mentira en tiempo real. Imaginaos el dolor y la rabia de esos padres al enterarse de la verdad. La confianza rota en 1000 pedazos.
Y que no se nos olvide que estas mentiras destrozan vidas, no son solo comunicados de prensa. A Brooks Brown lo convirtieron en un paria en su pueblo, lo señalaban como a un asesino. La maestra de Uvalde tuvo que aguantar una oleada de odio de todo el país. Al trauma de sobrevivir a algo así, le sumaron la traición y la humillación pública. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué sacamos en claro? O mejor dicho, ¿qué es lo que como sociedad seguimos sin ser capaces de aprender? Si lo simplificamos, al final todo se reduce a 3 puntos clave. Primero, escuchar a los chavales. Cuando alguien denuncia acoso o una amenaza, hay que actuar. No se puede mirar para otro lado. Segundo, crear una cultura de respeto en las escuelas. Acabar con esas dinámicas tóxicas donde unos pocos se sienten con derecho a machacar a los demás. Y tercero, exigir la verdad. La rendición de cuentas de las autoridades no es negociable. Sin verdad, no hay curación posible. Al final, el daño va mucho más allá de las víctimas directas. El trauma se multiplica cuando aquellos que deben protegerte primero te fallan y luego te mienten para encubrirlo. Se rompe algo fundamental, el pacto social más básico. Y cuando esa confianza se quiebra, la comunidad entera se convierte en otra víctima. La conexión entre Columbine y Uvalde no es casualidad. Es un patrón terrible. Alertas que se ignoran, una respuesta que falla y mentiras para taparlo todo. La pregunta que nos queda, resonando durante más de 20 años, es si esta vez, por fin, vamos a estar dispuestos a escuchar de verdad y romper este ciclo.